Estamos con Norberto Zúñiga, vocero de Convergencia Social. ¿Cómo estás, Norberto? El saludo desde ahí. 1 metro de distancia es lo mínimo. Recomendable. Muy bien, Lenín. Muchas gracias por la invitación. Desde la visión política, ¿cómo se ve esta situación que está afectando hoy día a Chile, pero que ya ha afectado a Europa, y sobre todo Italia, que está sufriendo mucho con las muertes? Claro, Italia, España, que también. Bueno, yo creo que desde el punto de vista político hay muchas cosas que tenemos que tomar en consideración. Por una parte, la respuesta de los gobiernos, en general gobiernos, estoy llamando gobiernos a nivel mundial, se vieron claramente sobrepasados. Se dio cuenta de que el sistema de salud se ve sobrepasado cuando hay una pandemia de estas características. Yeah. El tema del coronavirus, que tiene una alta tasa de contagio, entonces es muy fácil contagiarlo de persona a persona. Por tanto, eso provocó de que los gobiernos no estuvieran a la altura y cuando tomaran las medidas fuera demasiado tarde. Lo mismo pasó acá en Chile, pero el problema que había acá en Chile fue que creemos que el gobierno tomó las medidas tarde, más aún cuando tenía la experiencia italiana, por ejemplo, en donde habían miles de casos, en donde había cuarentena debido a gran cantidad de muertes. Entonces acá no se tomó bien esa experiencia, no se tomaron bien la experiencia de países, tanto de Latinoamérica, por ejemplo, Ecuador cerró muy rápido sus fronteras, teniendo muy pocos casos, Argentina hizo lo mismo, entonces Chile yo creo que tardó un poco en tomar las medidas y se ha visto en consecuencia que somos el país en tasa persona número de contagios más alta de la región. Sí, estamos después de Brasil. A la fecha de hoy día, entre miércoles y jueves hubo 137 personas que resultaron con el test positivo, confirmado. A propósito, Norberto es tecnólogo médico, está haciendo un doctorado también en esta materia. ¿El doctorado es? En neurociencia. En neurociencia. Sí. Bueno, me imagino que han tocado este tema con los docentes. Claro, en la comunidad científica, yo formo parte de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, y ahí hemos conversado un poco también en nuestro espacio entre colegas de la ciencia y el conocimiento de cómo ha afectado el tema del coronavirus y cómo se han tomado las medidas. Por ejemplo, el Colegio Médico ha sido muy enfático en que debe avanzarse un poco más las medidas, pero por otra parte tenemos el punto de vista de la economía, en donde tenemos, por ejemplo, LAN, que está pidiendo ayuda estatal porque tienen miedo a la quiebra. Entonces, todas esas cosas van poniendo en la balanza que es más importante, si el mantener una economía sana o salvar la vida de las personas. Claro, porque está también el tema de los microempresarios, de las pymes. Hoy día veíamos con vergüenza, no sé si tú lo lograste ver, pero veíamos con vergüenza, yo digo vergüenza, es que esto ya es mucho. Unos muchachos de parquímetros del centro que se reunieron ahí en la denominada Plaza de los Enamorados, y llegó el administrador a entregarles, porque ellos se paralizaron y dijeron no podemos seguir trabajando en estas condiciones porque estamos recibiendo dinero, tenemos contacto con la gente, y no había ningún tipo de protección, ni guantes, ni mascarillas, ni gel, alcohol, nada. Y les fue a repartir servilletas corcheteadas. O sea, ¿de qué nivel de empresario o administrador estamos hablando? Sí. Cero preocupación por los trabajadores. Claro, cero preocupación porque las medidas que toma el gobierno en un principio es empezar a reducir el número de personas en un lugar determinado. Por una parte cierra los establecimientos, pero ahí se provoca una crisis de cuidado. Una crisis de cuidado en donde generalmente las mujeres son quienes tienen que cuidar a esos hijos, ¿ya? Entonces, por tanto, si tú tienes el hijo en la casa porque no está en el colegio, claro, si tampoco te dan la posibilidad de faltar al trabajo, entonces el niño queda solo. También hay un tema ahí con que se hace toda esta restricción de movimiento, se dice de que ojalá uno se quede en la casa, pero no hay una intervención a nivel laboral. Esa intervención a nivel laboral debería hacerse. Hemos visto en los días anteriores muchas protestas de los trabajadores de mall, ¿cierto? Trabajadores de centros comerciales, en cosas que no son de primera necesidad. Y que hay un grado también de conciencia de la misma gente, porque ya ahí el gobierno ya está bien, da las indicaciones, por favor no salgan, un autocuidado. Pero hay señoras que iban a puro comprar y cuestiones, chiquillos que salieron de clase y andaban jugando, como claro, que si fuera hay un problema ahí de conciencia. Y yo creo que también ese problema de conciencia se arrastra porque no tiene credibilidad el Ejecutivo. Entonces, no tener credibilidad el Ejecutivo, la información que le llega a la persona no la cree o no la toma en consideración. Por eso me ha parecido muy interesante el rol que ha tomado la presidenta del Colegio Médico en ser una voz activa y una voz que ha dado a pauta en estos últimos días, y yo creo que esos consejos que da el Colegio Médico deberían ser adoptados por el Ejecutivo. Ya, si la cosa sigue así, ¿en qué podríamos terminar, digamos, de aquí a 2 o 3 meses?
Bueno, lo que se prevé, el problema con el coronavirus, no voy a ahondar más en los síntomas, todas esas cosas porque se ha hablado mucho. El problema del coronavirus es que al ser tan fácil el contagio persona a persona, se dispara mucho la tasa de casos. Ya. Al dispararse la tasa de casos, lo que ocurre es que se colapsa el sistema de salud, ¿Ya? provocando, por una parte, muerte en las personas de riesgo principalmente, y también posibles muertes en personas que no reciben atención porque el sistema está colapsado en ver la pandemia. ¿Cuál es el objetivo de este distanciamiento social que se habla de quedarse en la casa? Es que lo que va a evitar es que si bien al final del día nos vamos a contagiar igual, pero va a ser en un periodo de tiempo más largo, porque lo que se prevé es que en realidad la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población chilena, tenga coronavirus, porque es muy fácil contagiarse. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a tener esa mitad de personas en 2 semanas más o en el mes de junio, por ejemplo. Si fuera en el mes de junio, la capacidad de respuesta del sistema de salud va a ser mucho mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vas a tener una tasa de casos menor por cada semana. Ya. Entonces, por ejemplo, esta semana tienes 100 casos en vez de tener 500, porque se han tomado todas las medidas para evitar de que se siga propagando. ¿Cómo lo visualizo yo? Ya están probándose vacunas en Estados Unidos y en China. Tuvieron buenos resultados en modelos animales, pero en humanos es un poco más lenta la respuesta del sistema inmune. Por tanto, yo tiendo a pensar de que en los próximos 2 meses vamos a tener una respuesta clara con respecto a la vacuna, probablemente a fines de abril, en donde eso va a generar de que comience la gente a tener inmunidad. Ya. Bueno, algunos hemos tenido inmunidad por 30 años, porque la democracia nos ha vacunado, digamos, nos viene vacunando hace ratito, pero es lo que hay. Ahora, desde el punto de vista de convergencia social, las medidas que ha estado adoptando el gobierno, hoy día o ayer pudimos ver medidas desde el punto de vista económico, preocupados tal vez por la situación de las pequeñas y medianas empresas, el tema de las contribuciones, pero hay otras voces también que dicen que podría ser mucho más efectivo, por ejemplo, como congelar las tarifas, o no las tarifas, sino que el pago del agua, los servicios básicos, digamos. Porque la gente hoy día va a estar en sus casas y va a consumir mucho más agua, luz, internet, porque hay que hacer teletrabajo también, y eso no creo que lo pague la empresa. Sí, hay un problema. Para cerrar el tema anterior y para ligarlo al tema de la política, el fracaso de las políticas gubernamentales a lo largo del mundo también dan cuenta de los déficits que tiene el modelo neoliberal en ser un modelo que precariza, que discrimina. Claro. Porque, por ejemplo, aquí en Chile, y sobre todo con el debate constitucional, te voy a responder de inmediato la pregunta que me hacía, debate constitucional porque estaban cobrando 50 lucas por hacerte el examen de coronavirus, cuando en una pandemia yo creo que debería ser gratuito para toda la población. ¿Y dónde se ve el interés que tiene el gobierno en que la primera medida que toma es fijar el precio del examen? En vez de poner medidas para evitar de que el virus se propague, es en fijar el precio del examen. Ahora, ¿me repites lo que me habías preguntado? Lo que yo te señalaba es esta preocupación que existe porque hoy día se lanzan medidas de tipo económico para proteger a las pequeñas y medianas empresas que sabemos que ya vienen con un tema del estallido social, que algunos ya sufrieron problemas. Ahora con esto van a haber más despidos. Pero también se levantan voces que, claro, está bien, pero también hay sectores vulnerables que los papás van a tener que estar en la casa, y más que los vulnerables, también la clase media, porque la clase media aquí también sufre harto. Claro. Los que van a tener que tener teletrabajo, por ejemplo, el internet no lo va a pagar la empresa, va a subir el consumo de luz, de agua. Hay un punto. Francia lo hizo. Francia lo hizo. Hay un punto bastante importante que tú tocas, porque sí, se nos dice de que nos quedemos en la casa de teletrabajo, pero no debemos olvidar que gran parte de la población también es trabajador independiente, que tiene su kiosquito, que tiene su carrito de sopaipilla, que trabaja de manera independiente, que en realidad gran parte de lo que él o ella gana depende mucho de la movilidad que tenga. Claro. ¿Ya? Entonces, claramente, el que por motivos sanitarios te digan de que tienes que quedarte en la casa genera un problema económico grave. Y ese problema económico grave nosotros creemos que debe solucionarse un poco más allá con medidas como la que hizo tú con estancar el pago de los servicios básicos. ¿Ya? Porque se cree, y va a estar más que probado, de que la economía va a caer mucho. Las bolsas están cayendo las acciones de los bancos, del supermercado, de las aerolíneas, pero hay que también fijarse en la persona natural. La persona natural que trabaja independientemente, ya muchas veces los trabajadores dependientes a lo mejor pueden tener
algún esfuerzo del empleador para que les cancele el sueldo completo, etcétera, etcétera, pero hay mucho trabajador independiente que se ve muy desfavorecido por esta situación. Y yo creo que a ellos hay que apuntar y en general a la población a estancar el pago de los servicios básicos. Y una vez que termine esta situación, definitivamente el tema de la AFP. En estos días ha habido una baja o una sustracción, porque pasaron la por uña estos por cada uno de los afiliados, de un 35%. Hay gente que se ha visto afectada, que si tú tenías 50 millones de pesos hoy día, un trabajador de entre 45 a 52 años, 45 millones de pesos, o sea, 50 millones de pesos en sus cotizaciones, hoy día tenía 39. O sea, pasaron la mano, pero así. Sí, ese es un yo tema... puedo entender el vaivén del mercado, pero ¿quién cresta protege al trabajador? Pero es que ese es un tema importante, porque nosotros creemos de que las pensiones... O sea, ¿cómo me recupero? Porque claro, ahora me van a decir, no, sí, en un año más vamos a recuperar. En un año más, pero ya perdí un año de cotización, sí, de plata que yo tenía ahí, de ganancias tal vez. ¿Y quién se las llevó? ¿Qué es el problema? Porque las pensiones en teoría no deberían estar al servicio del mercado. Es que aquí es donde me acuerdo de Ricardo Lago. Claro, los multifondos. Sí, ese es un grande problema. Por eso te digo de que al final la concertación viene a profundizar el modelo, a estabilizarlo y a profundizarlo. Porque en teoría lo que hacen es dejar las pensiones a la fluctuación del mercado. Entonces, si un año el mercado está funcionando bien, las pensiones suben, pero generalmente cuando bajan los mercados, las pensiones sufren mucho. Y las AFP siguen cobrando la comisión. Claro, pero por ejemplo, hoy día era un tema de catástrofe. Habría sido bueno también haber dicho, bueno, así como vamos a ayudar a las pymes, hoy día todos los afiliados chilenos vamos no sé, inventar un sistema con la AFP, pero que queda congelada. Por ejemplo, el tema de las cotizaciones de los trabajadores. Pero es que o que asuman los de la AFP, las pérdidas. Po. Es que no se puede, Lenín, porque recuerda de que la Constitución protege todas esas cosas. Po. Recuerda, por ejemplo, que bueno, ahora hace poco, un par de días atrás, en una ciudad, séptima región creo, ¿ya? Que en Talca. ¿En Talca fue? Sí. El trabajador que le ganó a la AFP los fondos, la AFP ahora va a ir a la Suprema. En Antofagasta fue la otra profesora. Oye, la Suprema le van a decir que no. Claro, y el tribunal se declaró inconstitucional. Entonces yo creo que hay un problema en donde, si no está la voluntad política de hacer una reforma constitucional, que no lo van a hacer, porque dicen rechazar para reformar, pero claramente no quieren reformar nada, ahí nuevamente se entra el debate del tema constitucional, ¿ya? Y por eso creo que esto que ha pasado, que ha sido muy grave y muy lamentable para el mundo entero, nos ha pegado de lleno acá en la realidad chilena. Uno de los que dice rechazar para reformar es el diputado Diego Chalper. Diputado por la región. Dice que no es necesario cambiar la Constitución, que las reformas se pueden hacer ahora. ¿Cree usted eso? No se pueden hacer ahora, porque gran parte de la reforma... Y bueno, y si te voy a dar un punto. El diputado Chalper dice que las reformas se pueden hacer ahora, pero hace un par de semanas se votó en la Cámara de Diputados un proyecto para declarar el agua como derecho nacional de uso público. ¿En los senadores? En el Senado. Y no alcanzó quórum. Entonces, ¿de qué tipo de reforma estamos hablando? Y además, habiendo algunos con intereses personales, digamos, también. Con gran cantidad de derechos de agua. Entonces, claro, si quieren rechazar para reformar, que reformen, pero no reforman. Entonces, la única manera es comenzar con una nueva constitución. Aquí el miedo que tiene la gente es que piensa de que, y que es lo que infunde diputados como Diego Chalper, es que se va a iniciar de cero, que se va a hacer borrón y cuenta nueva. Chile tiene una historia republicana de 200 años en donde nadie cree que va a comenzar de cero. Hay varias cosas que a lo mejor se van a mantener, pero lo que nosotros creemos es que tiene que cambiarse el modelo de un Estado subsidiario, ¿cierto? En donde te pongo el hospital, tú sabes si puedes pagar o no, pero está el hospital ahí. La salud te dicen que la salud está resguardada porque tú ves los hospitales, pero si yo no puedo pagar el hospital, no sé, pero ahí está el hospital. Yo como Estado tengo que preocuparme de que la salud esté ahí disponible, pero no debe ser así. Nosotros creemos que la salud debe ser un derecho garantizado en la Constitución. Entonces esos temas no se pueden resolver sin una nueva Constitución. Ya. Se cambian las fechas del plebiscito entonces a propósito del coronavirus, se informó el día de ayer. ¿Cuáles serían las fechas? Bueno, déjame recordar, 25 de octubre del 2020, el plebiscito constituyente, que va a ser el 26 de abril, se cambia al 25 de octubre. Entonces, el 25 de octubre de este año... De este año sería el plebiscito constituyente. Ya. Luego también se cambió... ¿Va a ser con votación obligatoria a esa altura? Yo creo que probablemente sí, porque el proyecto ya se aprobó en la Cámara, entonces probablemente sí.
Las primarias municipales y de gobernadores van a ser el 29 de noviembre. ¿Ya? Luego el 4 de abril del año 2021, esto nos atrasó el calendario hacia el otro año, elección municipal, gobernadores y además constituyentes. O sea, ya no vamos a tener elección municipal en octubre. No hay elección municipal en octubre, sino que va a ser en abril del 2021. Van a tener más tiempo los candidatos para su campaña, ¿no? Claro, el candidato por su campaña y otro punto que también van a tener más tiempo los partidos que se estaban armando para el proceso constituyente. Habían varios partidos que habían nacido en esta etapa. Ya, 25 de octubre entonces el plebiscito. Sí, bueno, y la última fecha, el 2 de mayo, segunda vuelta de gobernadores en caso que haya... Ya. 25 de octubre, Lenin. ¿Sabe lo que no me convence a mí? ¿Qué no me Porque, convence? bueno, ustedes siguen participando y me imagino trabajando en las distintas poblaciones por el tema del apruebo. Exactamente. Lo que no me convence, mire, y justo cayó en octubre, me recuerda de octubre del 88, el sí y el no. Y eso me recuerda que hay muchos personajes que son los mismos de siempre. Y me recuerda que nos dijeron la alegría ya viene, crecer con igualdad, entonces no confío. Bueno, no confío, o sea, no, porque nos vendieron toda la pomada. Por eso es tan Entonces ahora me dicen, no, si, que salga Francisco Vidal a decirme sobre con Lavín, la pareja perfecta. la educación y Vitar, que salga Sergio Vitar, el de las concesiones, las autopistas, no, es que no. El Barbón, ¿para qué decir? Claro. Bueno, Cuando estamos rodeados supuestamente no se repostula. Hay un manto de dudas y de situaciones medias extrañas. O sea, yo tengo que confiar nuevamente y mamar nuestros 30 años de desigualdad. Es que tienen la oportunidad, Lenin, tienen la oportunidad de votar, además de la prueba, la convención constituyente, en donde el 100% sea electo en esta nueva elección que va a ser en el 2021. Porque la convención mixta lo que te dice es que 50% es parlamentarios, que están los mismos que tú me estás nombrando, más 50% electos. Y además, lo más terrible es que el parlamentario va a poder seguir siendo parlamentario. Pero esos electos los tiene que elegir la gente. ¿Y quién los propone? Los partidos. Claro. Entonces, va a venir el Partido Comunista y va a decir, mira, aquí está la compañera Bárbara Figueroa. Tampoco, po. Pero Menos. Por eso han salido nuevos partidos. Nosotros, o Jorge Pedrero de aquí de la NEF. Claro. Nosotros el que ha protegido corrupción, por ejemplo, en algunos lugares. El que estuvo viviendo en casas fiscales por 10 años sin pagar agua, luz, arriendo. No. Por eso te digo, están saliendo, hay nuevos partidos, Ahora, si usted hay me nuevos dice, movimientos. Don Juan Pérez, dirigente de la Junta Vecinal, y el hombre ha sido destacado, honrado, ahí voy. Por ejemplo, uno de lo que estamos definiendo nosotros es entregarle nuestros cupos derechamente a dirigentes sociales. Yo creo que eso es. Dirigentes sociales que tengan trabajo territorial, que sean reconocidos en el territorio, que no sea un político que te impongan desde otra región, claro. Que de repente hacen generalmente los partidos lo que hacen este movimiento, o sea, si a ti te va mal acá, el otro año te mandan al otro distrito, claro. 4 años te mandan al otro distrito, nosotros no creemos en eso. Creemos que las candidaturas deben salir de los territorios, privilegiamos de que las candidaturas sean, ahora la convención, y lo bueno de la convención constitucional, aparte de ser 100% electa, que es paritaria, o sea, vamos a tener la misma representación de mujeres y hombres, algo que es una deuda histórica con las mujeres son más que los hombres, ¿por qué no deben tener el mismo derecho de representación? Entonces va a ser paritaria y además lo van a encabezar una mujer. Nosotros creemos fuertemente en, uno, fortalecer las candidaturas de mujeres, ¿ya? Que no vayan netamente a ocupar los cargos, a ocupar los cupos, como lo hizo, por ejemplo, Evópolis y Renovación Nacional en su momento, en donde lo que hacían era rellenar nomás los cargos, sí. Rellenar los cupos y generalmente los privilegiados siguen siendo hombres. Nosotros creemos que las candidaturas de mujeres deben ser privilegiadas dentro de las listas y además tienen que tener un fuerte arraigo territorial. Eso quiere decir de que sean dirigentes sociales, dirigentes vecinales, gente que trabaje en su región, gente que tenga algún tipo de inserción y no netamente aptitudados políticos. Sí, porque es lo que se da siempre, la gente ya está aburrida de eso, de lo mismo. Entonces, yo le tengo desconfianza, ¿sabe? Que yo, sinceramente, en forma personal, digo, ¿para qué otra vez de nuevo? Si vamos a seguir. Porque al final después llegamos y se cierran los mismos entre 4 paredes y acuerdan y dicen, no, pongámosle esta, sí, te conviene decidir. Y al final el duopolio sigue ahí. Exactamente. Sigue ahí. Y los demás tenemos que ir a trabajar todos los días y seguimos. Sí, a lo largo con la misma cantinela.
y que fue lo que desató el... Porque yo tengo memoria. Si yo vi cuando Ricardo Lagos aplaudía la nueva Constitución, 2005. Vidal también hacía lo mismo y hoy día lo desconoce. Hoy día lo desconoce. Sí. Dice, no, es que se lo preguntaron el otro día. No, es que, y le dijo el propio periodista, le dijo, pero si ustedes estaban celebrando, y ustedes hablaron de un nuevo renacer de Chile, y se jodieron hacia Chile. Sí, porque gran parte concesionaron claro, todo. y entonces ya ahora vienen de nuevo y dicen, no, hay que borrar la Constitución de Pinochet. Pero ¿cómo? Y si ya mintieron harto. Y el crecer con igualdad fue para ellos nomás. Claro. Claro, entonces por eso está la oportunidad. Se están abriendo, yo creo que esto que pasó desde adelante del 18 de octubre, abrió nuevos caminos, la gente se interesó mucho más en política. ¿Puede haber alguna desmotivación pues, si es que esto se alarga, si es que ya hay fecha para octubre? Que la gente, no sé, a lo mejor con todo esto del coronavirus, no sé lo que pueda suceder en junio, por ejemplo, sí. En un terremoto, ¿podrá haber alguna desmotivación de la ciudadanía? Mira, ¿o sigue el ímpetu de...? No, yo creo que desmotivación como tal no, porque el verano, tú te das cuenta que el verano decayó todo esto por un tema natural de las vacaciones, claro. Pero los primeros días de marzo fueron bien intensos en realidad, acá en Rancagua, en el mismo Santiago, en Plaza Dignidad, fue bien intenso lo que se estaba viendo. Yo creo que, claro, va a haber una preocupación por el tema del coronavirus, va a estar en la primera línea televisiva y en la primera línea de la prensa. Pero claramente hay un punto importante, que el 25 de octubre va a estar muy cercano a que se cumpla un año de que inició este proceso claro. De cambio, el 18 de octubre. Entonces, ahí va a haber también una señal interesante que va a haber que tomar y evaluar. Yo creo que no, yo creo que lo que está haciendo la gente y el llamado que hacemos nosotros es buscar otras maneras de manifestación. Ya. Por el tema del coronavirus, ya la marcha no es la forma de manifestarse porque... ¿Hay responsabilidad política en ese sentido? Como lo hizo la presidenta del Colegio Médico, de decir ya es hora de bajar el nivel de las marchas porque se están exponiendo demasiado. Sí, nosotros tomamos eso y ahora no es tiempo de las marchas ni de las aglomeraciones, es tiempo de cacerolazos de la casa, de hacer campaña y manifestación a través de redes sociales, videos. Todos tenemos Facebook, Instagram, Twitter. Hemos sido capaces de generar gran cantidad de revuelo por esas redes sociales. Yo creo que esa es la forma en que tenemos que manifestarnos ahora y dejar que las calles descansen un poco para que una vez pasando esto retomemos nuevamente y salgamos a hacer campaña por el apruebo y la Convención Constitucional. Ya. ¿Qué le parece que las Fuerzas Armadas se hayan hecho cargo de la catástrofe? Qué sé yo, con el tema de la infraestructura, sacaron a todo el cuerpo de sanidad hacia los hospitales públicos. Y lo otro que me llamaba la atención, ¿alguna opinión respecto al paro de los estudiantes internos de la Universidad Católica? Mira, yo creo que la salida de los militares a la calle ahora se justifica un poco, no como cuando se declaró el toque de queda y eso, porque claramente ellos tienen preparación para trabajar en tiempos de catástrofe. Lo que sí me gustaría más es que si se va a haber presencia de militares en las calles, no sea netamente para estar parados en la esquina, sino que estén preocupados, por ejemplo, de proteger la cadena de abastecimiento. ¿Ya? Yo creo que hay un tema en donde probablemente se puede eliminar el intermediario entre el productor y el supermercado, por ejemplo, y que sea el mismo ejército el que tenga ese rol, ese trabajo. Por ejemplo, en Argentina, el ejército está trabajando en hacer mascarillas, está trabajando en hacer material, insumos de hospitales. Entonces yo creo que eso sería un buen uso del contingente militar. Más allá de que estar patrullando en la calle, yo creo que deberían asumir el trabajo que están realizando muchas personas que están expuestas, que podrían estar en sus casas y ellos están preparados para trabajar en catástrofe. Los internos de la cárcel podrían hacer la misma pega, 700.000 pesos pagados por cada uno a las concesionarias. Claro, hay cárceles que lo hacen, por ejemplo. O sea, yo soy de San Carlos, Ñuble. Por ejemplo, ya los internos de la cárcel tienen una carnicería, o sea, tienen una fábrica de cecina, tienen talabartería. Yo creo que un problema de las cárceles es que ¿sabe qué? Yo creo que es distinta. No sé, yo conocí la cárcel de Rengo, por ejemplo, y conocí estaba mucho el tema del... Bueno, me acuerdo del acto delictual antiguo que estaba en la Vigiato, en las zonas rurales,
pero en Colina 1 no existen los mismos detenidos de San Carlos, por ejemplo. Sí, pero hay un problema del sistema penitenciario en su conjunto, que el centro es encerrar gente. Sí. Ese es su... Y por eso... Y están sobrepasados. Claro, están sobrepasados, porque uno no está el enfoque en la prevención del delito. Pero mientras más años en la cárcel, la concesionaria sigue cobrando. Claro, la concesionaria cobra. Les interesa que es más. Por eso, al final eso también se transforma en un negocio, pero no hay interés en la rehabilitación o sea, es netamente encerrarlo y tenerlo ahí. Entonces tienes una persona encerrada durante 20 años que al final lo único que hace es generar más rabia. Entonces, negocio para la fiscalía también, porque así cierra los casos y casos cerrados. Y respecto a los estudiantes de la Católica. Bueno, respecto a los estudiantes de la Católica, hay que hacer dos distinciones. Uno, es verdad que en general los internos son el final de la cadena alimenticia, y eso estamos todos de acuerdo, son los que de repente hacen más trabajo, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, estamos en una situación de crisis humanitaria, en donde cualquier persona que tenga el conocimiento y que esté dispuesto y que tenga la voluntad, tiene que estar ahí prestando apoyo. O sea, yo creo que este es el peor momento para generar un paro cuando falta... En la salud, sobre todo. Cuando falta personal médico, cuando faltan enfermeras, falta gente, faltan mismos tecnólogos médicos para que puedan realizar el examen, ¿cierto? Este examen, el coronavirus. Entonces yo creo que es el peor momento para irse a paro. Yo creo que este es un momento en donde tenemos que estar trabajando en conjunto, ya sea el ámbito político, ¿cierto? El ámbito económico y sobre todo el ámbito de la salud, para que superemos en conjunto la crisis. Yo creo que el restarse de un momento como este da un poco una señal de falta de ética claro, con respecto a los estudiantes. Por ejemplo, en el Servicio de Salud Occidente, yo presto servicio en la parte de comunicaciones, que no tiene nada que ver con el área clínica. Entonces hoy día yo pedí redefinir mis funciones, porque no vamos claramente a estar promocionando ni haciendo nada con el tema comunicacional, pero sí podemos colaborar, qué sé yo, en llevar cosas para la bodega, en trasladar situaciones o en un vehículo a un CEFAM, a un consultorio, redefinir funciones, hoy día ya. Entonces, bien, porque además hay otros dirigentes que dicen, no, pues yo aprovecho para pedir permiso sindical y voy para la casa. Entonces ahí es donde también yo apelo a lo ético, y uno tiene que ser el primero, sobre todo trabajando en el área de salud, decir yo estoy a disposición, vamos. Entonces a mí me pareció chocante un poco la situación con respecto a ese tema. Claro, es un tema chocante, además que lo que dices tú, no solo el tema de la salud, sino que al final tiene que ver como con un perfil claro, de persona, tiene que ver con un perfil, pensando, no sé, pues, en el acaparamiento en el supermercado, que me llevo un carro de lisoform para la casa, para después revender. Ya la especulación, que vendo a 30 lucas una caja de mascarilla. Entonces yo creo que eso es un problema terrible que tiene que ver más que nada con la personalidad humana, que yo creo que tenemos que superar. Estuve viendo un par de videos en la mañana y un experto decía de que esta pandemia se va a curar con solidaridad finalmente, porque de nada me sirve tener un carro de lisoform y un tanque de alcohol gel si el que está al lado mío no se lava la mano, no tiene alcohol gel o no tiene jabón para lavarse las manos. Entonces yo creo que ahí hay un punto de solidaridad en donde al final, y que tiene que ver mucho con el tema de las vacunas igual, donde la inmunidad se dice que la inmunidad es de rebaño. ¿Qué quiere decir que sea de rebaño? Que entre todos nos cuidamos y generamos inmunidad. Entonces acá es lo mismo, si todos nos lavamos las manos, entonces tenemos acceso al agua, que es un punto importante. Hay zonas de Petorca que no tienen acceso al agua. Justamente. Entonces yo creo que ahí hay puntos importantes en donde tenemos que centrar nuestra acción, y si no estamos todos disponibles, tenemos todo el acceso a esos bienes básicos, no podemos generar esta condición de solidaridad que nos va a permitir combatir esta pandemia. Bueno, ojalá sea así. Yo lo único que tengo de certeza es que aquí hay uno que se salva siempre, y es Jesús. Porque siempre se lava las manos y además no tiene inmunidad, tiene impunidad. Y eso yo lo tengo claro. Es el único que se va a salvar. Los demás, todos nos vamos a morir, ¿o no? Entonces, señor Alberto Zúñiga, ha sido un agrado hoy día estar con nosotros hablando no solamente de política, sino que de estos temas
Y esperamos tenerlo más adelante ya con este proceso también propio del plebiscito que va a ir avanzando hacia el 25 de octubre. Que les vaya muy bien. Ustedes siguen trabajando en todos los sectores sociales, las juntas vecinales. Seguimos trabajando, bueno, nos legalizamos en la región, estamos ahora empezando a hacer trabajo para generar un programa municipal, que la idea que no sea que te impongan el programa municipal, sino que se pueda trabajar un poco más en conjunto. Bueno, por último, recomendaciones, si no tiene que salir de la casa, no salga. No salga de la casa. Yo salí porque me invitaron, pero aquí tenemos todas las precauciones para evitar contagios, pero si no va a salir, no salga de la casa. Esto no es un juego, hay que cuidar principalmente a los adultos mayores, que son la población de riesgo. Entonces, quédese en la casa, haga cuarentena si puede, y esperemos que el Ejecutivo tome las medidas que el Colegio Médico está pidiendo.